hay una pregunta que casi nadie se hace en serio. No porque sea difícil de formular, sino porque la respuesta da miedo. Es una pregunta que Morgan Housel plantea en su obra con una claridad que resulta incómoda y que tiene el poder de reorganizar completamente la manera en que una persona se relaciona con el dinero, con el trabajo y con su propia vida. Esa pregunta es esta: ¿cuánto es suficiente? No es una pregunta filosófica abstracta. Es una pregunta práctica, con consecuencias reales. Y el hecho de que la mayoría de las personas nunca la haya respondido con honestidad explica, en buena medida, por qué tantas vidas financieramente exitosas terminan sintiéndose vacías. ¿Por qué tantas personas que ganan más que nunca siguen sintiéndose atrapadas? ¿Y por qué el dinero, que debería ser una herramienta de libertad, se convierte tan frecuentemente en una fuente de ansiedad permanente? Piensa por un momento en alguien que conoces o que has visto desde lejos. Alguien que claramente tiene más de lo que necesita. Buen ingreso, patrimonio sólido, una vida que desde afuera parece resuelta. Y sin embargo, cuando habla de dinero, habla desde la escasez. Siempre falta algo. Siempre hay una meta más arriba. Siempre hay una razón para no detenerse, para no disfrutar, para seguir acumulando como si en algún punto futuro e indefinido finalmente fuera a ser suficiente. Esa persona no está describiendo una situación financiera. Está describiendo un estado mental. Housel cuenta en sus escritos la historia de dos escritores en una fiesta. Uno de ellos le señala al otro que el anfitrión, un gestor de fondos de inversión enormemente exitoso, había ganado más dinero en un solo día que el otro había ganado con su novela más famosa en toda su vida. El segundo escritor respondió con algo que Housel considera una de las frases más poderosas que se pueden decir sobre el dinero. Pero yo tengo algo que él nunca va a tener: suficiente. Esa palabra, dicha con calma y sin amargura, contiene una sabiduría financiera que ningún curso ni ningún libro de inversiones puede enseñar directamente. Es el resultado de haberse hecho la pregunta correcta y haberla respondido con honestidad. Vivimos en una cultura construida sobre la premisa de que más es siempre mejor. Más ingreso, más patrimonio, más posesiones, más logros, más reconocimiento. Esa premisa rara vez se cuestiona porque está tan integrada en la manera en que funciona la economía moderna que cuestionarla parece una herejía, o, peor aún, una señal de falta de ambición. Pero Morgan Housel señala algo que los datos sobre bienestar y satisfacción confirman con una consistencia llamativa. A partir de cierto nivel, que no es especialmente alto, más dinero no produce más felicidad. Produce más dinero, y eso es muy diferente. El problema no es querer mejorar la situación financiera. El problema es no tener un punto de llegada definido, no saber cuándo parar, no haber respondido la pregunta de cuánto sería suficiente. Cuando no existe esa respuesta, el cerebro opera en modo de acumulación indefinida, siempre comparando con quien tiene más, siempre encontrando una razón para que lo que se tiene no sea todavía lo que se necesita. Y en ese estado, el dinero no produce libertad. Produce una carrera que no tiene línea de llegada y que por lo tanto nunca se puede ganar. Housel identifica algo que llama la trampa del siguiente nivel. La creencia de que la versión siguiente de lo que ya se tiene va a producir la satisfacción que las versiones anteriores no produjeron. El departamento más grande, el auto más nuevo, el ingreso un poco más alto, la cuenta con un cero más. Cada vez que se alcanza ese siguiente nivel, la satisfacción aparece brevemente y luego desaparece, reemplazada por la visión del nivel siguiente. Los psicólogos llaman a este mecanismo adaptación hedónica, y es uno de los fenómenos más documentados y más ignorados de toda la psicología del dinero. Lo que hace especialmente peligrosa esta trampa es que produce comportamientos que parecen racionales desde afuera, pero que son profundamente destructivos desde adentro. Trabajar más horas para ganar más, cuando ya se tiene suficiente para vivir bien, sacrificando salud y relaciones en el proceso. Asumir riesgos financieros innecesarios porque la cifra actual no se siente como suficiente. Posponer el disfrute de la vida hasta que llegue el número que se definió como meta
sin notar que ese número se va moviendo hacia arriba cada vez que se acerca. Todas esas decisiones tienen la misma raíz: no haber respondido con honestidad la pregunta de cuánto es suficiente. Ussel va más lejos y señala algo que resulta especialmente perturbador cuando se piensa en serio. Muchas personas que han construido un patrimonio significativo no pueden disfrutarlo porque hacerlo les generaría la sensación de haber abandonado la carrera. El dinero acumulado no produce paz porque nunca fue el dinero lo que se buscaba. Lo que se buscaba era una sensación que el dinero prometía, pero que solo puede venir de adentro: la sensación de ser suficiente. Y justo aquí, en ese punto donde el dinero y la identidad se confunden, es donde la pregunta de cuánto es suficiente se vuelve más urgente y más difícil de responder. Antes de seguir, una pausa. Si este video te está haciendo pensar diferente, suscríbete al canal y activa la campana. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo, tu país o tu ciudad. Me encanta saber a qué rincón de Latinoamérica llega este contenido. Ahora sí, continuamos. La pregunta de cuánto es suficiente no aparece en ningún plan de estudios financiero. No está en los libros de inversión más populares. No forma parte de las conversaciones sobre productividad ni de los podcasts sobre emprendimiento. Y esa ausencia no es accidental. Es el resultado de vivir en un sistema económico que necesita que las personas siempre quieran más, porque el consumo continuo es lo que mantiene el sistema funcionando. Un mundo donde la mayoría de las personas decidiera que ya tiene suficiente sería, desde el punto de vista del crecimiento económico, una catástrofe. Así que nadie tiene incentivos para enseñar a responder esa pregunta, excepto la propia persona que vive con las consecuencias de no haberla respondido. Además, hay un elemento cultural muy poderoso que refuerza la trampa: la comparación social. En un entorno donde el éxito se mide por señales visibles de acumulación, definir el propio suficiente implica salir de la carrera comparativa. Y salir de esa carrera se percibe socialmente como rendirse, como conformarse, como carecer de ambición. La presión para seguir acumulando no viene solo de adentro. Viene del entorno, de los comentarios de los conocidos, de las redes sociales que muestran permanentemente a personas con más, de una cultura que celebra el ascenso y no sabe cómo celebrar la llegada. Housel observa que la comparación financiera es un juego que siempre se pierde porque la escala siempre se ajusta hacia arriba. No importa cuánto se acumule, siempre habrá alguien con más en el horizonte de comparación. El que tiene 1 millón compara con el que tiene 10. El que tiene 10 compara con el que tiene 100. Y en ese juego sin fondo, la sensación de suficiencia nunca llega desde afuera. Solo puede llegar desde adentro, desde una decisión consciente y personal de definir qué es lo que genuinamente importa y cuánto se necesita para sostenerlo. Hay algo más que complica esta conversación: la confusión entre ambición y codicia. Housel hace una distinción que resulta liberadora cuando se interioriza. La ambición es querer construir algo con propósito, querer mejorar, querer crear valor. La codicia es querer más sin saber para qué. Querer más simplemente porque siempre se puede querer más. La ambición tiene dirección. La codicia no tiene destino. Y la diferencia entre las dos no siempre es visible desde afuera, pero es completamente clara desde adentro para quien se toma el tiempo de observar sus propias motivaciones con honestidad. Definir el propio suficiente no es renunciar a la ambición, es darle dirección. Es pasar de correr sin saber hacia dónde a caminar con claridad, hacia algo que tiene sentido personal, genuino. Ese cambio produce una transformación enorme en la experiencia cotidiana del dinero y del trabajo. Porque cuando se sabe cuánto es suficiente, cada decisión financiera tiene un criterio claro. Ya no se trata de acumular más. Se trata de construir exactamente lo que se necesita para vivir la vida que se eligió vivir. Pero definir el suficiente propio no es un ejercicio puramente intelectual. Requiere enfrentar algo que la mayoría evita con una consistencia notable: la pregunta de qué es lo que realmente importa. Responder con honestidad la pregunta de cuánto es suficiente
obliga a responder primero otra pregunta, que es aún más difícil. ¿Suficiente? ¿Para qué? Para vivir cómodo sin preocupaciones económicas, para tener tiempo libre para lo que genuinamente importa, para poder dejar de trabajar a cierta edad, para ayudar a la familia, para construir algo que trascienda. Cada una de esas respuestas lleva a un número diferente, a una estrategia diferente y a una vida diferente. Y la mayoría de las personas nunca ha hecho ese ejercicio porque hacerlo requiere decidir qué es lo que realmente importa. Y esa decisión tiene un costo. Implica reconocer que algunas cosas que se persiguen con energía en realidad no importan tanto. Housel señala que una de las razones por las que la pregunta de cuánto es suficiente resulta tan incómoda es que su respuesta honesta frecuentemente revela que ya se tiene suficiente, o que se está muy cerca. Y esa revelación es perturbadora porque implica que el sacrificio que se hizo en nombre de conseguir más no era necesario, que las horas de trabajo extra, las vacaciones canceladas, las relaciones descuidadas, podrían haber sido evitadas si se hubiera hecho la pregunta antes. Reconocer eso no es fácil, pero no reconocerlo es más costoso, porque significa seguir pagando ese precio sin razón. Hay una herramienta que Housel propone para clarificar la respuesta y que resulta deceptivamente simple. Imaginar la vida que se quiere tener en concreto, no en abstracto, en concreto. ¿Cómo se vería un día ordinario en esa vida? ¿Dónde se viviría? ¿Con quién se pasaría el tiempo? ¿Qué tipo de trabajo se haría si es que se haría alguno? ¿Qué tipo de experiencias serían parte del ritmo normal? ¿Cuánto dinero requeriría sostener ese estilo de vida específico de manera realista? Ese ejercicio, hecho con honestidad, produce un número, y ese número, en la mayoría de los casos, es considerablemente menor de lo que la persona venía persiguiendo. La brecha entre el número que se persigue y el número que en realidad se necesita es una de las medidas más reveladoras de cuánto está costando la trampa del más en términos de tiempo, energía y bienestar. Cada punto de esa brecha representa algo que se sacrificó en nombre de una meta que, revisada con honestidad, no era la meta real. Y cerrar esa brecha, ajustar la meta hacia lo que genuinamente importa, no produce resignación. Produce una claridad que resulta profundamente liberadora. Lo que también emerge de este ejercicio es la conciencia de que muchas de las cosas que se cree querer son en realidad respuestas a presiones externas, no deseos genuinos. El departamento más grande responde a la comparación con los pares, no a una necesidad real de espacio. El auto más nuevo responde a la imagen que se quiere proyectar, no a una necesidad de transporte. La meta de ingreso más alta responde al marcador social de éxito, no a lo que se necesita para vivir bien. Separar los deseos genuinos de las respuestas a presiones externas es uno de los ejercicios más difíciles y más valiosos que se pueden hacer en el ámbito financiero. Y cuando esa separación se logra, algo cambia que va mucho más allá de los números. Cambia la manera en que se experimenta el presente, no solo la manera en que se planifica el futuro. Existe un costo muy concreto y muy poco discutido de no haber respondido la pregunta de cuánto es suficiente. La incapacidad de disfrutar lo que ya se tiene. Cuando no hay un punto de llegada definido, cada logro es inmediatamente relativizado por la distancia que falta hasta el siguiente. El aumento de sueldo produce alivio durante semanas y luego se convierte en el nuevo piso desde el cual se mira hacia arriba. El patrimonio que se acumuló con esfuerzo no se experimenta como seguridad, sino como punto de partida para el siguiente objetivo. Y la vida transcurre en un estado permanente de insuficiencia subjetiva que no tiene ninguna relación con la situación objetiva. Housel llama a esto el riesgo de la ambición sin límites y señala que produce uno de los estados más paradójicos que existen, el de la persona objetivamente exitosa que subjetivamente se siente fracasada, que tiene más de lo que la mayoría podría aspirar y sin embargo no puede descansar, no puede soltar, no puede sentir que llegó, porque nunca definió a dónde era que estaba llegando. Y sin esa definición, ningún logro es suficiente
porque ningún logro tiene la capacidad de cerrar una pregunta que nunca se formuló. Hay otro costo que Housel documenta con una claridad particular: el riesgo financiero que produce la codicia. Cuando no hay un punto de suficiencia definido, la tendencia es a asumir riesgos cada vez mayores en la búsqueda de rendimientos cada vez más altos. Y la historia financiera está llena de casos de personas que habían construido un patrimonio extraordinario y lo perdieron por no saber cuándo parar, por seguir apostando cuando ya tenían suficiente para vivir bien el resto de sus... El ejemplo más frecuente que Housel cita no es el del inversor imprudente que nunca tuvo nada. Es el del inversor exitoso que tenía todo lo necesario y lo arriesgó en busca de más, sin haber respondido la pregunta de para qué necesitaba ese más. La ironía que Housel señala es profunda. El mayor riesgo financiero que enfrenta alguien que ya tiene suficiente no es perder en el mercado ni tomar malas decisiones de inversión. Es no saber que ya tiene suficiente y seguir arriesgando lo que ya no necesitaba arriesgar. Ese riesgo no aparece en ningún análisis de volatilidad ni en ninguna evaluación de cartera. Es un riesgo psicológico y, como tal, solo puede gestionarse con una herramienta psicológica: la claridad sobre cuánto es suficiente. Pero quizás el costo más silencioso y más duradero de no haber respondido esta pregunta es el que se paga en términos de tiempo. Cada año que se trabaja más de lo necesario, cada decisión que prioriza la acumulación sobre el disfrute, cada momento presente sacrificado en nombre de un futuro que nunca termina de llegar, es tiempo que no vuelve. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no tiene tasa de recuperación. Lo que pasó, pasó. Lo único que se puede hacer es evitar que siga pasando, y eso requiere responder la pregunta. Con todo este peso sobre la mesa, la pregunta que queda es la más importante y la más práctica de todo este análisis. ¿Cómo se responde de verdad la pregunta de cuánto es suficiente? ¿Y qué se hace con esa respuesta una vez que se tiene? Responder la pregunta de cuánto es suficiente no es un ejercicio que se hace una vez y queda resuelto para siempre. Es un proceso que requiere tiempo, honestidad y revisión periódica, pero sí tiene un punto de partida concreto: calcular el costo real de la vida que genuinamente se quiere vivir. No la vida que se cree que se debería querer. No la vida que los pares esperan. La vida que, mirada con honestidad desde adentro, produce la sensación de haber elegido bien. Ese cálculo, hecho con números reales y sin inflación de expectativas, produce una cifra que funciona como ancla frente a la presión permanente del más. Housel sugiere un ejercicio que parece simple, pero que tiene una potencia enorme. Escribir con el mayor detalle posible cómo sería un día ordinario en la vida que se quiere tener. No un día extraordinario de vacaciones o de celebración. Un martes cualquiera, dónde se está, qué se hace en la mañana, con quién se comparte el tiempo, qué tipo de trabajo se hace y cuántas horas. ¿Qué se come? ¿Cómo se descansa? Ese martes ordinario tiene un costo mensual específico. Y ese costo mensual, multiplicado por 12 y proyectado hacia los años que se quiere mantener ese estilo de vida, produce el número. El número real, el que responde la pregunta. Lo que resulta revelador cuando se hace ese ejercicio con honestidad es que el número que emerge casi siempre es más pequeño de lo que se venía persiguiendo, y al mismo tiempo más alcanzable de lo que se creía. La vida que genuinamente se quiere, despojada de las capas de comparación social y expectativas externas, suele ser considerablemente más modesta y considerablemente más satisfactoria que la vida que se estaba construyendo en piloto automático. Esa revelación no produce resignación, produce una especie de alivio, la sensación de haber encontrado finalmente el punto al que vale la pena dirigirse. Una vez que se tiene ese número, el siguiente paso es construir una estrategia financiera orientada específicamente hacia él, y no hacia algún máximo abstracto. Eso significa ahorrar e invertir con una meta concreta en mente, no con la idea vaga de acumular lo más posible. Significa evaluar cada decisión de ingreso y gasto a través del criterio de si acerca o aleja de ese número específico. Y significa, crucialmente, saber cuándo parar una vez que se llega. Porque llegar al suficiente propio y seguir acumulando por inercia es perder el punto central del ejercicio.
Hay un aspecto de este proceso que Housel enfatiza con particular insistencia: la necesidad de proteger el suficiente una vez que se alcanza. Eso significa no exponerlo a riesgos innecesarios, no arriesgar lo que se necesita en busca de lo que no se necesita. Una persona que ha calculado que necesita $1.000.000 para sostener la vida que quiere, no tiene ninguna razón financiera para arriesgar ese millón en busca de 2 millones, a menos que 2 millones sea lo que realmente necesita para la vida que realmente quiere. La claridad sobre el suficiente es también una protección contra los errores más costosos. Y cuando todo esto se pone en práctica, cuando el suficiente está definido y la estrategia está orientada hacia él, algo cambia en la experiencia cotidiana del dinero que no tiene que ver con los números, sino con algo mucho más fundamental. Tener una respuesta honesta a la pregunta de cuánto es suficiente no cambia la cantidad de dinero que se tiene. Cambia la relación con ese dinero, y eso cambia todo lo demás. La persona que sabe cuánto necesita para vivir la vida que eligió, experimenta los mismos números de manera completamente diferente a quien no lo sabe. El mismo saldo bancario que a una persona le produce ansiedad porque no es suficiente, a otra le produce tranquilidad porque sí lo es. La diferencia no está en los números, está en el criterio con el que se evalúan. Housel describe este estado como algo que va más allá de la salud financiera. Es una forma de libertad mental que resulta prácticamente imposible de alcanzar sin haber respondido la pregunta. Porque mientras la pregunta quede abierta, la mente nunca puede descansar del problema del dinero. Siempre hay una cuenta que revisar, una meta que perseguir, una comparación que hacer. Pero cuando la pregunta está respondida, la mente puede dedicar su energía a otras cosas, al trabajo que tiene sentido, a las relaciones que importan, a los proyectos que generan satisfacción más allá del ingreso que producen. Hay también un efecto sobre las decisiones de riesgo que resulta especialmente valioso. La persona que sabe que ya tiene suficiente puede evaluar las oportunidades de inversión y los riesgos financieros con una claridad que quien no lo sabe no puede tener. Puede decir que no a rendimientos potencialmente más altos porque entiende que no necesita ese rendimiento adicional y que el riesgo que implica no está justificado. Puede decir que sí a inversiones más conservadoras sin sentir que está perdiendo terreno, porque entiende que lo que necesita proteger ya lo tiene. El suficiente definido es una brújula que orienta todas las decisiones financieras, con una coherencia que la acumulación indefinida nunca puede proveer. Lo que Morgan Housel deja como conclusión sobre esta pregunta es algo que parece simple, pero que requiere un trabajo interno genuino para internalizarse de verdad. La riqueza no es un número, es una sensación. Y esa sensación no la produce la cantidad acumulada, sino la claridad sobre para qué se acumuló y la certeza de que lo que se tiene es suficiente para sostener la vida que se eligió. Esa claridad no se compra, no se hereda, no llega sola con el tiempo. Se construye respondiendo a una pregunta que la mayoría evita, pero que una vez respondida cambia para siempre la manera de relacionarse con el dinero y con la propia vida. ¿Cuánto es suficiente para ti? No para el estándar que define tu entorno, no para el nivel que tus pares esperan que alcances. Para ti, con la vida que genuinamente quieres vivir, con las cosas que de verdad te importan, con el tipo de días que harían que valiera la pena el esfuerzo. Esa es la única pregunta financiera que importa de verdad. Y la buena noticia es que tiene respuesta, tu respuesta. Una que nadie más puede darte, pero que, una vez que la encuentras, lo organiza todo. Morgan Housel no propone renunciar a construir, propone construir con propósito. Saber hacia dónde se va, saber cuándo se llegó, y saber, sobre todo, que el punto de llegada no es un número en una cuenta, sino la libertad de vivir sin que el dinero dicte las condiciones. Esa libertad empieza con una pregunta que se puede hacer hoy, ahora, sin esperar a tener más información, ni más dinero, ni más tiempo. La pregunta es simple. La respuesta honesta, cuando llega, vale más que cualquier cifra. Tómate un momento hoy, no mañana, para hacerte esa pregunta en serio.
escribe la respuesta si puedes. Calcula el número si puedes. Y si descubres que ya estás más cerca de suficiente de lo que creías, permite que eso cambie algo en cómo miras lo que ya tienes. Porque esa mirada, esa capacidad de ver lo que ya está en lugar de solo lo que falta, es el comienzo de una relación con el dinero que produce lo que el dinero en sí mismo nunca puede producir: paz. Si este video te gustó o resonó contigo, te invito a poner un me gusta, a compartirlo con quien que crees que lo necesite y a comentar de qué país o ciudad eres. Recuerda que te leo y respondo. Además, no olvides suscribirte para no perderte ninguna enseñanza. Muchas gracias por vernos y quédate a ver nuestro próximo video a continuación.